Estamos celebrando la Reforma Protestante, que más que una reforma es un movimiento que se ha dado en diferentes momentos de la historia humana. Y el pasaje que en esta mañana Dios puso en mi corazón para compartirlo con ustedes, muy conocido. De hecho, fue el pasaje que le dio luz y esperanza a la vida de Martín Lutero. Se encuentra en Romanos 1:17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabamos y te damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes, oh Señor, de exponer tu palabra. Queremos que tu palabra sea viva y eficaz. Queremos que seas tú, Señor, el que nos guíes con tu espíritu en la comprensión y en la obediencia de tu palabra, y que todo lo que reflexionemos juntos aquí sea de bendición, sea de edificación para nuestras vidas, para la iglesia, Señor. Sé con aquellos que están enfermos y con los que están viéndonos desde lejos, Señor, a ellos también llegue esta bendición tuya. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén. Decía José Martí: la ignorancia mata a los pueblos. ¿Ha escuchado esa frase? Por eso es preciso matar la ignorancia. Por eso es preciso matar la ignorancia. La persona que ignora algo o no lo conoce o no lo comprende. O sea, ignorar, tú puedes conocer algo, pero no lo comprendes bien, tienes un acercamiento a eso que tratas de conocer y no lo comprendes. Estás ignorando. Y la ignorancia solo se combate con la educación. Y aunque Martí lo decía en un contexto más bien cultural, no deja de tener validez para nosotros los cristianos. ¿Por qué digo esto? Si nosotros nos ponemos a ver la historia con ojos críticos, nos damos cuenta que en el tiempo de ayer, en el mundo aquel, había mucha ignorancia. Es lo primero que podemos ver cuando releemos la historia de la Reforma y sus antecedentes. Había mucha ignorancia. Y había una ignorancia tal, sobre todo a la palabra de Dios, a las Escrituras. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el pueblo no tenía acceso a esos libros a través de su propio idioma, el idioma de cada uno de sus países. La Biblia era leída en latín, pero no solo el pueblo era el que ignoraba las Escrituras, sino también el clero. Los dirigentes de la propia iglesia habían creado un sistema que ignoraba totalmente el fundamento de los evangelios de Jesucristo. O sea que cuando nosotros vemos lo que antecede a la Reforma en la época medieval, vemos que es una época oscura y de una prolongada ignorancia. No solo ignorancia cultural, sino también una ignorancia teológica. Y esa ignorancia los llevaba a formarse una cosmovisión. Esta palabrita que la usan mucho los sociólogos, pero es la manera en que tú ves la vida, la manera que tú entiendes a Dios y tu realidad, el mundo en que vives, cosmovisión. Veían a Dios como un Dios sin piedad. Un Dios que se sentía insatisfecho por todos los sacrificios humanos, por muchos que fueran. Un Dios de obra. En eso era lo que caracterizaba al sistema religioso de aquel tiempo. Y la iglesia, en aquel momento, se consideraba la señora de la historia. Era como un terrateniente que tenía posesiones y tierras y que establecía lo que debía regir en cada una de las naciones europeas. Súmele a eso que imponían impuestos. O sea, pero no solo que la iglesia era dueña de esas posesiones y de esas tierras, sino también
se consideraba a sí misma depositaria de toda autoridad para discernir en cualquier asunto de la vida política o religiosa de aquellas naciones. Tenemos que entender ese contexto. O sea, que cuando pasaban guerras y plagas y enfermedades, pandemias, como las que estamos, la iglesia daba una interpretación a eso, pero no era la interpretación coherente con un evangelio de gracia. Quiero hacer énfasis en esto. Era un evangelio de obras, basado en un sistema sacramental que era el que te permitía desde la cuna hasta la muerte acceder a la gracia divina, porque la iglesia a sí misma se había proclamado como la autora de la administración de la gracia de Dios. Hubo en siglos anteriores varios intentos por reformar, como fue el movimiento de los valdenses, como fue Wycliffe, como fue Juan Hus, pero todos ellos fracasaron por una u otra razón y muchos de ellos fueron quemados, como en el caso del checo Juan Hus, en la hoguera. Luego de esta etapa sombría de la historia viene un momento en que todos conocemos como el Renacimiento, ese renacer al arte, a la literatura, a los estudios, y un poco que se empieza a ver la luz, pero sobre todo en el sur de Europa, que es donde más fuerza tuvo este movimiento renacentista. No así en el norte de Europa. En el norte de Europa habían impuestos muy grandes, impuestos por la iglesia romana, pero también habían tierras que eran posesión de la iglesia y que eran tierras improductivas y que muchos de la nobleza de aquellas naciones, sobre todo en Alemania e Inglaterra, no veían con buenos ojos lo que estaba pasando a sus pueblos y a sus naciones. Ya fuera por intereses egoístas y económicos, así, dígalo así, surgió ese sentimiento nacionalista en aquellas naciones que se oponía al dominio absoluto de la Iglesia Católica Romana sobre sus países. O sea, que los príncipes no estaban muy contentos con Roma, con la manera de dirigir aquella sociedad y la cristiandad de aquel tiempo. Ese era el caldo de cultivo, donde va a surgir y va a detonar una crisis religiosa. Pero ellos necesitaban ese elemento detonante de la crisis. Y fue precisamente Martín Lutero quien le dio el motivo fundamental para desatar todo lo que nosotros conocemos como movimiento de la Reforma Protestante. ¿Qué había descubierto Lutero? Era algo que ya otros lo habían dicho. Muchos antes habían condenado todos esos males que estaban aconteciendo en la iglesia. Y se veían las guerras, las cruzadas, la Santa Inquisición que mató tantas personas. Todo el que se oponía a Roma tenía la cabeza en juego. Eso tenemos que entenderlo así desde el punto de vista histórico. Pero entonces se daba algo curioso en aquel momento, que estaban construyendo la Capilla Sixtina y la iglesia necesitaba dinero para pagar esa capilla. Y hubo un señor llamado Johann Tetzel que tuvo la grandiosa idea de crear este sistema de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? ¿De qué se trataba este asunto, esta nueva idea y esta manifestación práctica y administrativa del perdón de Dios? Vamos a decirlo así. ¿De qué se trataba las indulgencias? Simple, era un trueque. Usted pagaba una indulgencia que era un papel con el sello papal de que las penas, los pecados de su difunto esposo, pongamos por ejemplo, que había muerto y había muerto en pecado y ahora estaba en el purgatorio, pues esa pena era reducida o perdonada. ¿Qué era el purgatorio? Era un estado donde, según la interpretación de aquella época,
Las personas que no se habían arrepentido en el tiempo presente debían estar allí. Era como especie de un tubo de purificación de donde se purifican las almas humanas. Entonces, las indulgencias era la manera que creó la iglesia para recoger dinero, al punto que en aquel tiempo se decía que al sonar de la moneda, un alma era liberada del purgatorio. Así que podemos imaginar que caía la moneda y ya el alma de aquel que había pecado en la tierra y había hecho todo lo que le parecía, pues era liberado de todas sus penas para que pudiera por fin estar en los cielos con Dios. ¿Quién era Lutero? Muchos lo conocemos. Dice aquí la historia que nació el 10 de noviembre de 1483. Hay algo en la vida de Lutero que no podemos olvidar, y es la educación recibida, la cosmovisión en la cual él fue formado por su padre, que era una gente muy dura, muy autoritaria, y que impregnó en él mucho temor a Dios, al castigo divino, al juicio, al punto que Lutero siempre vivía en ese temor y obedecía en todo a su padre, y su padre casi que lo obliga y lo hace un abogado. Él estudió para eso y no era realmente lo que él le gustaba. Cuenta una de las historias, alguna de estas leyendas, que como él era imbuido por ese espíritu de la época, del juicio divino, de las plagas, de las guerras, de las enfermedades, era un poco supersticioso, y en medio de una tormenta cayó un rayo de momento, y él gritó de esta manera: Santa Ana, si tú me libras de la muerte, me haré monje. Santa Ana, si tú me libras de la muerte, me haré monje. No se sabe si fue eso en realidad lo que lo motivó a ser monje, pero es algo que recoge como curioso la historia. Pero lo cierto es que todas estas dudas y todas estas preocupaciones, la vida de Lutero era un verdadero tormento, y él lo intentó todo en el monasterio por librarse de la culpa. Era un sentido de culpa tan grande que no lo dejaba vivir en paz, atormentado, no podía dormir, al punto que dedicaba 4 a 6 horas confesando sus pecados en sus largas oraciones. O sea, todo ese sistema de obras, vuelvo y repito, que había en la iglesia de aquel tiempo, basado en las penitencias, en las flagelaciones, basado también en las indulgencias, porque la indulgencia, si lo analizamos y lo vemos, hermano, era también una manera de obrar del ser humano para librarse de sus penas, para salvarse, que es el propósito del Evangelio. Algo que por supuesto hoy en día nosotros lo vemos como una locura, lo vemos como algo que está incorrecto, pero en aquel tiempo la gente por ignorancia lo creía. No tenían acceso directo a las escrituras, los cultos eran en latín. Los pueblos alemanes, franceses, que hablaban otro idioma, no entendían y solo se basaban en lo que la iglesia y el magisterio dictaba en aquel tiempo. Lutero entonces, en esa búsqueda, trataba de encontrar paz en su corazón, pero constantemente, una y otra vez, sentía que el juicio de Dios estaba sobre él. Y por tanto, un amigo le aconsejó que estudiara teología, y así lo hizo. Lutero se dedicó a un estudio profundo de las Escrituras hasta que en el momento quizás más aciago de su vida encontró este pasaje, que es el que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, que la vida que Dios nos ofrece no está basada en obras de penitencias, en ofrendas, en cosas que podamos hacer nosotros los seres humanos para librarnos del castigo eterno. La vida que Dios nos ofrece está basada en la gracia que nos es dada en Jesucristo. Amén. Y esa fue la gran noticia que iluminó el corazón y la vida de Lutero, que le trajo tanta paz. Ahora ya no tenía que preocuparse por tanto porque
por ser una persona perfecta para agradar a Dios. Ahora encontraba en la fe su elemento fundamental para él acceder a la gracia divina y ser salvo en el nombre de Jesucristo. Amén. O sea que la enseñanza del clero y de aquellos sacerdotes que hasta, me atrevo a decir, había mucha ignorancia bíblica, en ellos estaba enfocada en las obras y no en la iglesia, en la gracia. O sea, aquella famosa frase de que fuera de la iglesia y su sistema sacramental nadie podía ser salvo. Y esas indulgencias eran una obra más para de alguna manera atenuar y calmar la ira de Dios y ser perdonados. Entonces, le voy a poner un ejemplo para que ustedes vean de la ignorancia que había en aquel tiempo y cómo se interpretaba, porque la Biblia que existía era la Vulgata Latina, que era latín, como lo dice la palabra. Por ejemplo, si usted busca en Mateo 4:17, la Vulgata Latina había traducido, en vez de lo que tenemos nosotros en la Reina Valera, que dice arrepentíos o perecéis, habían traducido de esta manera: haced penitencia porque el reino de Dios se ha acercado. Claro, el pueblo no tenía acceso a los documentos originales en que se habían escrito las cartas, que eran en griego koiné, y esta era una interpretación de esos documentos originales al latín, pero una interpretación totalmente errada. Fíjense bien, haced penitencia porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando nosotros en nuestra Biblia hoy de manera correcta traducimos arrepentidos. Y ahí había una gran diferencia entre el arrepentimiento que debe obrar la gracia divina en el corazón del ser humano y la penitencia por obra que produce ese perdón de Dios. Un error garrafal. Había otro factor que había incidido en que cuando Lutero puso esas 95 tesis en el castillo de Wittenberg, allí en la puerta de su iglesia, para que y fue precisamente la invención de la imprenta. Lutero no hubiera sido conocido en toda Europa si en Alemania no se hubiera inventado la imprenta. Eso fue muy importante para difundir de estas nuevas ideas, teniendo en cuenta que la iglesia era la dueña y absoluta de todo el pensamiento y era la que tenía todo el poder para decidir quién tiene la autoridad. Y la autoridad en materia religiosa no estaba en las escrituras, sino precisamente en el Papa y en el Magisterio. Esa es la historia. Pero también hubo otra cosa que favoreció la difusión y también enardeció a aquellos príncipes que por supuesto querían la prosperidad para ellos y también para sus naciones, y fue precisamente el descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón. Allí llegaron a Cuba. Se empezaron a abrir nuevas rutas comerciales. El mundo europeo se ensanchó y todo el mundo empezó a ver nuevas oportunidades de hacer dinero y riqueza para sus naciones. ¿Por qué tenemos que estar sometidos a Roma? Ese sentimiento nacionalista fue muy fuerte y ayudó mucho a Lutero, incluso a salvar su vida. Porque miren más adelante lo que sucede. O sea, lo primero, cuando estas ideas empiezan a florecer y a expandirse por muchos lugares, porque amigos de él imprimieron todas estas tesis y se fueron difundiendo por toda Europa, pues eso llegó a oídos y en un principio no se le tomó mucho en cuenta, pero luego de la expansión de estas ideas y del movimiento que estaba levantando, pues entonces empezaron a aparecer las bulas papales. ¿Saben lo que es una bula papal? ¿Algunos de ustedes saben lo que es una bula papal? ¿Saben lo que es una dieta? No de bajar de peso. Estos son términos que se usaban en aquel momento. La bula papal contra los errores para que se retractaran. Señalaba 41 errores en las tesis de Lutero. Y él tenía 60 días para retractarse y se vencía el plazo el 10 de diciembre de 1520.
Ya, 1517 clava la tesis, 3 años después aparece esta bula papal diciéndole a Lutero, mira, retráctate porque... Y entonces Lutero se negó a cumplir esa orden y quemó una copia de esa orden papal, de esa bula papal, frente a sus feligreses y frente a todo el pueblo. Allí hizo una hoguera y quemó en señal de protesta de que no se retractaba. A veces nosotros no tenemos idea del valor que había en la vida de este hombre y de la fe tan grande que había en su corazón, porque él no solo que estaba enfrentando a Roma, estaba enfrentando a todo el poder de aquella época. Todo el poder del mundo estaba mirando asustado este monje de Alemania que estaba terminando con un gran negocio. Y entonces fue convocada la dieta de Worms. Y del 2 al 21 de abril de 1521, Lutero se dedicó a ir allí, que era una dieta, era un consejo de estado ordenado por el emperador Carlos V, que era el emperador del Imperio Greco-Romano en aquel momento. No era cosa de juego, allí habían 5,000 personas y iban a hablar de la coronación de este emperador, pero dentro de la agenda estaba el tema de Lutero. Allí estaban todos los príncipes, todos los reyes de las naciones europeas, estaba por supuesto la iglesia representada por el Papa y por todas las autoridades eclesiásticas, estaban allí todos los que tenían que ver con el gobierno del mundo de entonces. Es como si se reunieran en aquel momento las Naciones Unidas para discutir un asunto tan importante. Imagínense la connotación que tuvo todo esto de la venta de las indulgencias y la condena explícita que hacía Lutero en torno a esto y que dio motivo a que surgiera esta gran reforma. ¿Qué pasó allí en la dieta, en el Consejo de Estado Imperial? Los historiadores cuentan que fue descrita como algo racional, inteligente y bien pensado por parte de Lutero. Él debe comparecer 2 veces ante el emperador y cada vez que se le da a entender que se espera que se retracte de sus enseñanzas, Lutero no ve ninguna prueba contraria a sus tesis y opiniones que podría motivarlo a cambiar de postura, y dice así: si no me convence mediante testimonios de las Escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Dios me ayude. Esto no era una declaración cualquiera. Estaba allí el poder completo del mundo antiguo. Dios me ayude. Y realmente, como decía este himno, y es la inspiración de Lutero, lo que sintió en su vida, Dios fue su castillo fuerte. Algunos dicen que fue cuando él fue refugiado allí por Federico el Sabio, quien lo llevó a su salida para que ningún mal le aconteciera. Hizo algo muy inteligente Federico el Sabio. Saben que en estas cuestiones de política las cosas tienen que a veces hacerse de manera oculta. Y él preparó con el conocimiento de antemano por parte de Lutero de un secuestro. Federico el Sabio, que veía a Lutero como un elemento muy importante para por fin él y todos los nobles de Europa librarse del dominio romano, llevó adelante un secuestro de Lutero. Y por mucho tiempo se pensó que Lutero había muerto. Y eso convenía a todos porque era como un asunto que, bueno, ya no se oye más hablar de Lutero. ¿Qué pasó con Lutero? Y bueno, pues lo dieron por muerto incluso. Y era una buena estrategia porque por una parte salvaba la vida de Lutero, que estaba en juego, porque después vino una bula de excomunión que era condena de su vida. La excomunión
no era solo separación de la iglesia, te costaba la vida. Y Lutero estaba en peligro por esa declaración que hizo en favor de la conciencia y de lo que él había entendido como correcto de parte de las Sagradas Escrituras. Para algunos Lutero puede haber sido, sobre todo para el mundo católico, un rebelde, alguien que dividió la iglesia, que fragmentó en varias partes la iglesia. Pero la verdad es que la intención, si somos respetuosos con la historia y la vida de Lutero, no era dividir la iglesia, sino reformarla, sino darle un basamento escritural donde la autoridad no estuviera en una persona, en un magisterio, sino precisamente en las escrituras. Yo creo que ese es el valor y lo bello de la vida y del obrar y de lo que Dios hizo a través de la vida de Martín Lutero. Entonces, el 4 de mayo de 1921, Federico el Sabio secuestra a Lutero para salvarlo, garantiza su seguridad y permite, y este era otro aspecto importante del secuestro, que el movimiento se vaya consolidando, que las ideas se continúen propagando por debajo de la mesa. Y se sigue aumentando y creando conciencia en los pueblos de que sí ha llegado el momento en la historia de que las cosas tienen que cambiar. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Pero fíjense hasta dónde llega la autoridad a veces de la iglesia, cómo ejecuta esta bula papal, expulsando y condenando a la muerte a uno de sus hijos por creer en el evangelio de la gracia. ¿No les parece contradictorio? Por creer en el evangelio de la gracia y del perdón de Dios, lo están condenando a morir. Por ignorancia y por intereses también, por supuesto, pero sobre todo por la ignorancia de lo que la palabra de Dios escribió. Así que León X firmó el 3 de diciembre de 1521 la Decen Rumano Pontifici, excomulgándolo de todo servicio religioso a Martín Lutero. Y decía así, miren cómo decía la bula, un dato histórico muy bonito: levántate, Señor, y defiende tu casa. Un jabalí salvaje se ha metido en tu viña y amenaza con destruirla. Así que Martín Lutero era ese jabalí salvaje que había entrado a destruir todos los poderes de Roma que habían en aquel entonces. Entonces hay algunos principios que me gustaría dejar en esta mañana para ustedes, porque son muy importantes para la renovación de la iglesia. Vuelvo y repito, es un movimiento que ha ocurrido en diferentes momentos. Incluso cuando usted lee, por ejemplo, las escrituras desde el Antiguo Testamento, hay reyes que hacen reformas. El propio Jesús era un reformador de la vida religiosa de su pueblo, porque la institución judía había dejado ya de responder a la necesidad espiritual del pueblo. O sea que la reforma no solo podemos circunscribirla, dicho así de paso, en la vida de Lutero, porque después de él, por supuesto, hubo otros, como Calvino, Thomas Müntzer, hubo muchos otros, sobre todo Calvino, que tuvo una influencia muy grande en el pensamiento y la teología protestante de aquel momento. Pero hay algunos principios que nos deja claro de lo que Lutero quiso defender y con mucha base escritural, y es precisamente lo que nos dice segunda de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, solo la escritura. Si vamos a determinar, vamos a discernir un asunto que tiene que ver en materia religiosa, ¿dónde hay que acudir? A la palabra de Dios, a la escritura. Solo la fe, lo que él decía, para ser salvo solo necesitamos tener fe en Dios, y la gracia va a operar por esa fe para librarnos de toda culpa, para perdonarnos a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Nosotros somos justificados, no que seamos justos por nuestras propias obras, sino por la justicia divina de Dios que entregó a su Hijo allí en la cruz del Calvario, para que por fe, como dice la Escritura, tú y yo
seamos salvos. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús. O sea, el pecado nos conduce a la muerte, pero hay un regalo de Dios en Jesucristo, que es su gracia, fluyendo y operando en el corazón humano para liberarnos de toda culpa, y que esa gracia tiene el poder espiritual sobre tu pecado para librarte de él. Solo la gracia, solo las escrituras, solo la fe, solo Cristo salva, solo la gracia y solo la gloria de Dios, como dice Isaías 43:7, para la gloria mía lo formé e hice. Y como dice también 1 Corintios 10:31, si es que coméis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que vamos a hacer es para la gloria de Dios, no es por mérito, no es por obra, es por gracia. Quien hizo la gran obra y quien la sigue haciendo es Dios. Él es el que merece toda nuestra gloria. Amén. Y por último, el sacerdocio universal del creyente, como nos dice 1 de Pedro 2:9. Todos somos linaje de Dios escogido, real sacerdocio en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos pastorearnos unos a otros, ser sacerdotes los unos de los otros, ayudar a los hermanos a encontrar el camino de esperanza en Jesucristo. Algunas reflexiones, si me permiten, brevemente, y son preguntas que debemos hacernos nosotros, no solo como iglesia de los amigos, porque incluso mucho de lo que está en Lutero también yo lo puedo ver, no sé si lo ven ustedes igual, también en las reformas de los cuáqueros. Cuando los cuáqueros dijeron solo Cristo, no queremos más sustitutos, estaba hablando muy a tono con lo que el propio Lutero estaba diciendo. Cuando George Fox dice Cristo ha venido a enseñar, Cristo es el maestro presente que viene a enseñar a su pueblo, está diciendo que no necesitamos mediadores, no necesitamos un papa, no necesitamos ninguna obra mediadora, ningún sacramento, porque habían 7 sacramentos en aquel tiempo, y si usted no pasaba por los 7 sacramentos hasta la extrema unción, usted no era salvo. Ese era el sistema sacramental que había imperado en aquel tiempo. O sea que vemos también en esos principios de la reforma protestante también una reforma más profunda después, la de los propios cuáqueros. O sea que hay muchas cosas en común con la reforma protestante. Pero hay algunas reflexiones en base de preguntas que yo me preguntaba esto. Y es algo que le quiero hacer a la iglesia de hoy, a la iglesia cristiana de hoy. No solo a los amigos, a todas las iglesias de hoy. Porque pareciera que ya esto es asunto de historia y del pasado. Pero constantemente, otro de los principios es que la iglesia tiene que reformarse una y otra vez. Una iglesia siempre reformándose. Eso es un principio de los protestantes. Y la iglesia también hoy en día vive males, a los cuales Dios nos está llamando a reformarla, a cambiarla, a renovarla desde el corazón de la fe, desde lo que nos dice la palabra de Dios, porque es fuente de autoridad divina, lo que nos ha sido revelado en la historia a nosotros hoy. Y por ignorancia muchas veces nos hemos desviado del camino. Por eso es tan importante que nosotros acudamos a ella constantemente. La primera pregunta es: ¿dónde está el enfoque de nuestra fe? ¿En las obras o en la gracia? Y parece una pregunta simple, pero no lo es, hermano. Yo he visto últimamente mucha gente, oí a una pastora decir: a punta de dólares te meto en el cielo. A ver si la indulgencia es cosa del pasado. O sea que las indulgencias no son solo la historia oscura de un reflejo de una época medieval oscura, la ignorancia de las escrituras, sino que hoy en día, que tenemos mucha más información y más acceso a la información, todavía siguen prevaleciendo esos rastros por los cuales Lutero se levantó y protestó, y lo hizo con la dignidad de un hijo de Dios. Podemos decir que el pueblo de Dios tiene acceso directo a las escrituras y que no ignora la palabra de Dios. ¿Lo podemos decir así?
Absolutamente. Todavía existen quienes se consideran dueños de la verdad absoluta de lo que Dios dice en su palabra. ¿Quién tiene la autoridad entonces? ¿La Biblia, la tradición o la comunidad de fe? Ese es más difícil. ¿Quién es el verdadero intérprete de las Escrituras? Sino el Espíritu Santo. Porque quien inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo. Quien nos guía hoy como comunidad de fe debe ser el Espíritu Santo. Quien está haciendo el magisterio según los católicos debiera ser el Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia. ¿Cuánto tiempo? Y esta es más sencilla. ¿Cuánto tiempo dedicas a escudriñar las Escrituras para tener un claro discernimiento de la verdad de Dios? Que Dios les bendiga. Los dejo con estas preguntas. Son ustedes los que las van a responder. Y que Dios renueve nuestra iglesia local y los haga para bien y para gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar.